Hola, este es el primer vídeo de la unidad didáctica 2 que lleva por título Clasificación de empresas y formas jurídicas, de la asignatura de Economía de la Empresa de segundo de bachillerato. En este primer vídeo se trabajará sobre los criterios de clasificación de las empresas, así como el análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial, comenzando, como no, a hablar del empresario autónomo, de las sociedades colectivas y de las sociedades comanditarias. Comenzaremos hablando en esta primera diapositiva de los criterios de clasificación de las empresas. Y es que en función de los aspectos en los que nos fijemos, podemos clasificar las empresas por el sector de actividad al que pertenecen, o bien por su ámbito de actuación, por su tamaño o también por la titularidad de su capital. Vamos a comenzar hablando y clasificando las empresas según el sector de la actividad. Y aquí distinguimos empresas del sector primario, secundario y terciario. Las empresas del sector primario son aquellas que crean utilidad al obtener los recursos de la naturaleza y pueden ser agrícolas, mineras, ganaderas, pesqueras, etc. Con respecto a las empresas del sector secundario o transformadoras, son las que desarrollan una actividad productiva al transformar físicamente unos bienes en otros más útiles para su uso. Por ejemplo, empresas de la construcción, de la industria textil, metalúrgica, química, alimentaria, etc. Y por último, las empresas del sector terciario o el sector servicios, y aquí podemos agruparlas en comerciales, que son aquellas que aumentan la utilidad de los bienes al ofrecerlos a los consumidores en el lugar y momento en el que los necesiten, o otros servicios. Satisfacen necesidades de muy diversa naturaleza, como pueden ser los servicios financieros, turísticos, sanitarios, hostelería, docencia, de transporte, de comunicaciones, de asesoramiento, etc. Seguimos con la clasificación de las empresas y ahora vamos a clasificarlas según su ámbito de actuación. Podemos distinguir empresas locales, regionales, nacionales y multinacionales. Con respecto a su tamaño o dimensión, podemos hablar de empresas grandes, que son aquellas que cuentan con más de 250 trabajadores, empresas medianas, entre 50 y 250 trabajadores, y empresas pequeñas que cuentan con menos de 50 trabajadores. Dentro de estas empresas pequeñas también es usual denominar las microempresas, que son aquellas que tienen menos de 10 trabajadores. Por lo tanto, el número de trabajadores nos permite de alguna forma disponer de una referencia para conocer la magnitud de las actividades económicas de la empresa y en este sentido nos orienta sobre también su tamaño. Por último, podemos clasificar las empresas también según la titularidad de su capital. Y podemos distinguir las empresas privadas, cuando la propiedad y control se encuentra en manos de particulares, las empresas públicas cuyo capital y control pertenece a las instituciones de la administración pública, y aquí estamos hablando de Estado, comunidades autónomas o tal vez ayuntamientos. Y empresas mixtas que se caracterizan porque en ellas el capital procede tanto de aportaciones públicas como de privadas. Mientras que las empresas privadas buscan fundamentalmente obtener la mayor rentabilidad del capital invertido, las empresas públicas se orientan por objetivos de naturaleza social y de servicio a la comunidad. Aquí les dejo este diapositiva que es como un esquema resumen de todo lo que hemos comentado sobre la clasificación de las empresas. Las empresas según su forma jurídica, podemos hablar de empresas con personalidad física o empresas con personalidad jurídica. Y en este esquema vamos a diferenciar todas estas tipos de empresas según su forma jurídica. Dentro de las empresas de personalidad física hay que saber diferenciar lo que es el empresario autónomo del empresario autónomo dependiente, así como también del emprendedor de responsabilidad limitada. Y con respecto a las empresas con personalidad jurídica, debemos distinguir las sociedades mercantiles y las sociedades de interés social. Dentro de las sociedades mercantiles nos encontramos las sociedades personalistas y las capitalistas. Y dentro de las sociedades de interés social nos encontramos con las cooperativas y con las sociedades laborales.
Vamos a comenzar hablando sobre los empresarios y las empresarias autónomas, que son aquellas personas físicas que realizan una actividad económica o profesional de forma habitual, con finalidad lucrativa y por cuenta propia. Las principales características que nos encontramos son las siguientes. En primer lugar, es necesario tener más de 18 años. No se requiere un capital mínimo inicial para empezar esta actividad económica. La responsabilidad es ilimitada. ¿Eso qué quiere decir? Que el autónomo va a responder con todo su patrimonio de las deudas que pueda contraer su negocio. Además, los autónomos deben pagar dos impuestos, que son el IRPF y el IGI. También deben de darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, que se conoce como el RETA. Y la actividad del trabajador autónomo, pues no es necesario inscribirla en el registro mercantil. La siguiente diapositiva viene de alguna forma a explicar o hacer una comparativa de algunas variantes que nos podemos encontrar con respecto al empresario autónomo. Por una parte podemos podemos hablar del empresario autónomo dependiente. Dependiente es porque recibe el 75% de los ingresos que recibe es del mismo cliente. Al menos el 75% de esos ingresos proviene de un mismo cliente. Por eso hablamos de un empresario autónomo dependiente. Además, este empresario autónomo tiene una relación laboral habitual, personal y dependiente automáticamente con ese cliente. Y otra de las características es que no puede tener trabajadores por cuenta ajena a su cargo. Con respecto a la otra variante, vamos a hablar del empresario emprendedor de responsabilidad limitada. Y como observan, responsabilidad limitada, eso quiere decir que su responsabilidad está limitada al capital que ha aportado a la sociedad. Y para que se pueda beneficiar de esa responsabilidad limitada es necesario que se publicite esa situación. Tiene las mismas características que un empresario autónomo normal, pero con la ventaja de poder limitar, como ya he dicho antes, esa responsabilidad. Vamos a hablar sobre las ventajas e inconvenientes del empresario individual. Y es que el empresario individual es una figura muy usual en el comercio minorista, en pequeños talleres industriales, por ejemplo, o en profesionales como electricistas, fontaneros, traductores, etc. También es frecuente en negocios pequeños con poco riesgo y con escasa inversión inicial. Las principales ventajas son las siguientes. Por una parte, deciden con plena autonomía cómo dirigir la empresa y qué hacer con los beneficios obtenidos. Además, es la forma más sencilla de establecer un negocio, pues no requiere tampoco una inversión inicial mínima ni una burocracia previa para constituir la empresa. Por eso es la forma más extendida en nuestro país, a la que se acoge más del 50% de las empresas existentes. Pero su principal inconveniente es que el empresario autónomo asume todo el riesgo, ya que responde con todos sus bienes de las deudas de la empresa, por lo que habíamos comentado que tiene una responsabilidad ilimitada. Se trata además de empresas muy dependientes del talento y el trabajo de su fundador, lo que hace pues, que difícilmente sobrevivan a él. Las posibilidades de obtener préstamos también dependen mucho de su patrimonio personal, por lo que suelen tener algunas veces dificultades para crecer y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. Vamos a hablar ahora sobre las sociedades colectivas y comanditarias. Por una parte, las sociedades colectivas son sociedades mercantiles de carácter personalista, pero cuyos socios aportan capital y trabajo y responden de forma personal, ilimitada y solidaria de las deudas sociales. Una variante que nos podemos encontrar en la sociedad colectiva es la sociedad colectiva irregular, en la que los socios solo van a aportar trabajo, son los llamados socios industriales, pero no participan en la gestión de la sociedad ni tampoco en las posibles pérdidas. Por otra parte, las sociedades comanditarias es una sociedad mercantil, también de carácter personalista, pero capitalista, en la que coexisten dos tipos de socios. Por una parte están los socios colectivos, que tienen las mismas características de participación y responsabilidad que en la sociedad colectiva. Y por otra parte están los socios comanditarios que aportan solo capital.
No invierten en la gestión de la sociedad, pero tienen limitada su responsabilidad al capital aportado. Y participan también en los beneficios en proporción a su aportación económica. Y hay que decir que la sociedad comanditaria por acciones es una variante de esta sociedad comanditaria que estamos comentando, en la que el capital aportado está representado en acciones. El mínimo de socios es de 3 y de ellos al menos uno será colectivo y responderá, por tanto, de las deudas sociales. En lo general se regula por la normativa de las sociedades anónimas. En esta última diapositiva vamos a hacer una pequeña comparativa diferenciando las características entre las sociedades colectivas y las sociedades comanditarias. Con respecto a las sociedades colectivas, como ven, pues no se requiere un capital mínimo para empezar y deben existir al menos 2 socios y la responsabilidad es ilimitada. Para poder vender la participación de la empresa se necesita el consentimiento de los demás socios. Y los impuestos que deben pagar estas sociedades colectivas son el IGI y el impuesto sobre sociedades. Con respecto a las características, por así decir, de las sociedades comanditarias, hay que comentar que tienen 2 tipos de socios, los colectivos y los comanditarios, y que deben tener como mínimo uno colectivo y otro comanditario. No se requiere tampoco un capital mínimo para comenzar y los impuestos también que deben de pagar son el IGI y el impuesto sobre sociedades.